Bienvenido, Marcel. Nos da muchísimo gusto tenerte acá en el programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes a todo el público de Miami. Y buenas tardes a tus colegas. Buenas tardes. Hola, Marcel. Abrazo. Tan adelantado y tan intelectual. Y qué envidia tengo de no participar diariamente con ustedes en esos debates, porque verdaderamente suben la parada. Bueno, ven para acá. Bueno, eso está cerca ahora. Ahora está cerca. Arriba. Sí. Ahora estamos mucho más cerca, sobre todo con el museo. Lo que pasa es que, claro, el día solamente tiene 25 horas y entre el museo, la práctica y tantas otras cosas, pues no vamos a abasto. Pero aquí estamos de vez en cuando, entramos y nos divertimos un poco. Cuéntame. Bueno, una de las cosas que habíamos hablado era darle un poquito de color y matiz a este tema de América TV, que tanto interés ha generado y que la gente quería entender un poco el historial legal, específicamente con el contado promovido, y en el caso mío, soy el que lo he tenido que vivir. Vamos a empezar por lo último. Las afirmaciones que han hecho personas en las redes, Joe García, Raúl Martínez, todos los amigos del régimen que conocemos de siempre, Roberto Céspedes, incluso este señor Cancio, que decía que una orden judicial le entregó el control de la empresa a los otros accionistas, destituyeron a Carlos Vasallo. Eso es completamente falso. Eso, yo les digo que pues, si es así, que vayan y consigan la orden de la Corte y que lo muestren públicamente, porque no es cierto. Lo que ha sucedido, después del contrato, es más, lo contrario sucedió. El jueves la contraparte fue a Corte para que le entregaran control del canal y se les negó el control del canal. Cuando ellos dicen incluso que la contraparte tomó control del edificio, ¿no? El edificio de Carlos Vasallo, y que tiene control del edificio es la empresa de Carlos Vasallo, igual que las antenas. O sea, que todo eso es falso. Entonces, si eso es falso, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por dónde empieza el tema? Bueno, esto comienza, imagínate, desde el caso mío, el año 2008, mucho antes que Vasallo. Yo arranqué esta empresa con Carlos Barba. Yo no soy accionista en este momento, soy abogado de la empresa. Pero originalmente yo arranqué esta empresa con Carlos Barba. Y Carlos Barba invitó al señor Azcárraga a ser parte de la empresa. Pero rápidamente el señor Azcárraga y el señor Barba no se llevaron muy bien. Y el señor Azcárraga invitó una inversión por parte de un grupo español que se llamaba Telecinco. Cuando ese grupo entró, lo primero que yo le dije a Carlos Barba, bueno, aquí van a ir en contra tuya y te van a sacar. Y de hecho, así comenzó a suceder. Carlos Vasallo aprobó la oportunidad y tomó el lugar de Carlos Barba en la empresa, pero como accionista, no como presidente, como accionista. Pero estos señores ya para ese entonces tomaron control de la empresa ellos, el grupo mexicano que estamos hablando, ellos tenían control de la empresa en el año 2008 al 2010. Y en ese entonces la empresa perdió prácticamente todo el dinero que tenía, es decir, de 70 millones de dólares, valorización que ellos le dieron en ese momento, en el 2008, cuando ellos entraron, para el 2010, ellos hicieron un convenio con Omar Romay, lo que hoy en día es América TV, donde lo valorizaron en 17 millones de dólares. En 2 años perdieron 60 millones de dólares. Pero además, terminaron peleando con Carlos Vasallo, que era un accionista minoritario en ese momento, y con Omar Romay. ¿Por qué? Porque como ellos, al quitar a Carlos Barba, se dieron sin administración y le dijeron a Romay, administra tú. Vasallo le dijo, yo soy el nuevo accionista, yo conozco a Romay, no sabe tener socios, no hagan el acuerdo. Y estos señores, los mexicanos, le dijeron a Carlos Vasallo, señor, usted no es quien, usted es un minoritario, porque con bastante prepotencia, y no desde su punto de vista. Carlos Vasallo los demandó, utilizando a su servidor, los demandó por 150 millones de dólares por la pérdida de valor de la empresa, la mala administración, y por hacer el convenio con Romay, que les advirtió Carlos Vasallo que le iba a salir mal. Bien, 2 años más tarde, en el 2010, estos señores se veían perdiendo contra Romay en un litigio, porque ya estaban peleando también contra Romay, porque ya Romay había empezado a diluirlos a ellos en el porcentaje de sus acciones,
y peleando contra Carlos Vasallo y contra nosotros. Y cuando estaban perdiendo, y ya estaban a lo peor, le dijeron a Carlos Vasallo, hagamos una cosa, hazte tu cargo de la empresa con Romay y que Marcel Felipe nos represente a todos. Y así fue como Carlos Vasallo entra. Es decir, los mexicanos son los que le dicen a Vasallo, por favor, retírame de la demanda y yo te doy el control, por favor toma el control. Y Carlos Vasallo toma el control y termina el juicio contra Romay y gana los 58 millones de dólares en veredicto que ganamos nosotros contra el señor Omar Romay, y se llega a un acuerdo con Romay, por medio del cual se le entrega el 100% de las acciones. Una cosa interesante durante ese periodo, en ese momento, ellos nos dicen, yo les digo a ellos, en algún momento, cuando Romay se vea perdido, va a ofrecer cualquier cosa para que ustedes se vayan. Y yo no me meto en esa bronca. Y se los dije desde el principio como abogado, yo no me voy a meter en esta bronca para que luego a ustedes les den un dinero y se vayan. Yo me meto en esta bronca para que se le quite el control a Omar Romay, porque Omar Romay está comenzando a irse por el lado de Obama, de la política de Obama hacia Cuba, y está aflojando la postura del exilio tradicional. Y si yo me meto en esto y Romay le hace una oferta, ustedes me dan la opción a mí de comprarla. Y efectivamente, Romay en aquel momento nos dio una oferta de 5 millones de dólares. Y ellos pusieron muchísima presión para aceptarlas, para que se aceptara. Y yo cogí y dije, señores, no recomiendo que la acepten, pero si la van a aceptar, véndanme a mí, yo les doy, yo me consigo los inversionistas que le den esos 5 millones de dólares, porque eso es un real. Y cuando vieron esa actitud mía, ellos desistieron y dijeron, no, está bien, vamos a seguir. Ganamos el juicio contra Romay, tomamos el control de las estaciones. Parte del acuerdo con Romay era que se iban a vender unos activos al gobierno, y si esos activos se vendían, Romay cogía cierta cantidad. Pasó el tiempo, y Carlos Vasallo tomó el control, toda la administración actual tomó el control, Miguel Cosío al mando de eso. Se fue de pérdida de 5 millones de dólares, porque bajo Romay esto estaba perdiendo el último año 5 millones de dólares al año, y fue a un empate técnico en términos de la parte financiera. Y en ese momento se vende todos los activos que se iban a vender y se recuperan 10 millones de dólares. Alejandro Uribe Azcárraga y Telecinco dicen, ese dinero no va a ir a Romay, ese dinero va para que los españoles se regresen y saquen su dinero. Según Azcárraga, porque él tenía la responsabilidad frente a ellos, porque él es el que los había traído al negocio. Y nosotros le decíamos, señor, pero a Romay se le prometieron 8 millones de dólares, ¿y cómo se le va a pagar a Romay? Va a ganar un juicio en contra de ustedes. No nos importa, con la misma prepotencia, que nos demande. Pues Romay demandó y ganó, tal y como se lo predijimos que iba a suceder. Pero entonces ya no existía el dinero para pagarle a Romay y la empresa tuvo que entrar en una bancarrota. Producto de esa bancarrota, se reorganiza, se pagan todas las deudas y la Corte dice que hay que poner un capital nuevo para poder salir de la bancarrota, para que la empresa tenga para pagar todas las deudas. Y a ustedes les toca el 65%, y a Vasallo les toca el 35%. Ellos estuvieron por meses diciendo que no estaban seguros si querían seguir, no estaban, porque ya esto se había perdido mucho dinero, y como era siempre el caso, cuando los conocía desde la época de Carlos Barba, llegaban el último día con condiciones, que yo pongo el dinero pero con condiciones. Claro, en la época de Carlos Barba era un ejecutivo, no tenía capital, o sea, las acciones de Carlos Barba eran por ser ejecutivo. Y entonces cuando ellos llegaron esta vez y dijeron, no, pongo el 65%, pero tenemos que hablar de un cambio de programación, dirigirlo hacia otras audiencias, o sea, no hacia la audiencia cubana, poner a Emilio Brown, el sobrino de Azcárraga, un buen muchacho que se dedica principalmente a manejar su Ferrari y a salir en discoteca, según lo que yo conozco de él. Y ponemos a mi sobrino a manejar esto. Bueno, ahí yo me encabroné, yo le dije a Carlos Vasallo, perdóname, a esta hora ustedes no vienen a poner condiciones, tuvieron meses para hacerlo. Le voy a decir a Carlos Vasallo que ponga todo el dinero. Y Carlos Vasallo puso el dinero como un hombre, cuando el abogado de bancarrota dijo que había que poner el dinero, que el abogado de bancarrota nos había dicho 2 días antes de lo que verdaderamente tenía que ser, pero Carlos Vasallo lo puso. La semana entrante, entonces ellos salieron corriendo a poner el dinero a última hora, pero ya era muy tarde, y a la semana entrante un juez de bancarrota le otorgó a Carlos Vasallo el 100% de las acciones. Ellos protestaron y Carlos Vasallo les dijo, señores, yo no tengo intención de poner el dinero, quedarme con el 100%, yo quiero que ustedes lo pongan, pero ya no puedo seguir estando sujeto
a todos estos chantajes que ustedes quieren constantemente tratando de darme un golpe de Estado después que ustedes me pidieron que estuviera aquí a cambio de para quitarse una demanda de encima que yo les puse. Una demanda por violaciones de RICO. RICO, para los que no saben, es Racketeer and Influence and Corrupt Organizations, por todo tipo de estructuras fraudulentas que tenían montadas en ese momento. A partir de ese momento, Carlos Vasallo, así todo, les dice, aunque la Corte me haya dado la razón, yo les entrego a ustedes sus acciones. Vamos 50-50 o separemos los activos. Y la respuesta fue, nuevamente, prepotente, como los clasifica, decir, de eso nada, me devuelve 65% y después negociamos. Entonces, claro, Carlos Vasallo tiene que decir, hombre, podemos negociar, pero no te voy a entregar la pistola con las balas para que tú determines si me vas a disparar o no me vas a disparar. Y ahí pues, pasamos 5 años de apelaciones. En esos 5 años de apelaciones, ellos pierden las primeras 2 apelaciones. Carlos Vasallo es el 100% dueño de la empresa. Carlos Vasallo subsidia a la empresa porque la empresa, al igual que Mega no, mucho menos que Mega, pierde dinero. Mega pierde muchísimo más dinero que América TV. Casi todos los canales de televisión hoy en día abiertos pierden dinero. Carlos Vasallo, que no, en realidad no gana muchísimo más dinero en muchas otras inversiones que tiene, pero se ha empeñado en que esto es algo que él quiere hacer, es un proyecto que él quiere hacer y que lo quiere mantener hasta el día que Cuba sea libre, sea por influencia mía, sea por influencia de los amigos que se ha ganado en Miami, por la razón que sea, él se ha empeñado en eso y ha subsidiado a la empresa. Y si no fuera por esos subsidios, esta empresa ya no existiera hoy en día, para nada. No, hoy en día la empresa sigue, está herida, pero ahí sigue poniendo la programación y esperando que se resuelva con la esperanza de que en unos meses se pueda regresar a la normalidad. Pero es que no existiera ni siquiera esa posibilidad si Carlos Vasallo no la hubiera subsidiado por los últimos 5 años. Carlos Vasallo la ha subsidiado por los últimos 5 años. Todas las personas que trabajan en América TV han perdido sus trabajos hace 5 años atrás si no fuera por esos subsidios. Entonces, habiendo dicho eso, ahora una corte de apelación determina que fue demasiado duro quitarle todas sus acciones por estar 2 o 3 días tarde en poner dinero y que ellos pusieran el dinero y que se les entregaran sus acciones. Y han vuelto a ser accionistas. Y la Corte además dijo, pero que todos los convenios de cómo se gobierna la empresa regresen al momento de antes de la bancarrota. ¿Qué dicen esos convenios? Esos convenios son productos de aquel arreglo que se hizo cuando Carlos Vasallo los demandó, con lo cual ellos tienen el 65% de las acciones, ellos tienen la mayoría de las acciones, pero no obstante a ellos tener la mayoría de las acciones, Carlos Vasallo sigue siendo el presidente y CEO de la compañía, número 1. Y número 2, no se pueden tomar ciertas decisiones, aunque Carlos sea el presidente de la compañía, los estatutos indican que no se pueden tomar ciertas decisiones como agregarle capital a la empresa si las 2 partes no se ponen de acuerdo. Entonces, a raíz de que ellos cogieron el 65% de la compañía, ellos convocaron una junta directiva y dijeron, pues aquí tenemos una junta directiva. El problema con eso es que los estatutos dicen que si Vasallo no está presente, no hay quórum, porque así lo hicimos específicamente. Entonces fue una junta directiva sin quórum. Y en esta junta directiva ellos decidieron que iban a reemplazar a Vasallo, etcétera, y aparecieron sin ningún tipo de orden de corte ni nada en los estudios de América TV 2 o 3 semanas atrás, y la policía simplemente les dijo, pero esto, ustedes no están en México, ¿qué es esto? Es una locura. Bueno, la policía no le dijo eso, pero básicamente ese es el concepto, porque tú no puedes llegar así por tu propia voluntad de llegar y tomar un edificio. Claro. Eso no funciona de esa manera. Y se tuvieron que ir, y nosotros les dijimos, señores, ustedes, así no es como funciona, y por contrato, eso no es la forma de proceder. El edificio es de Carlos Vasallo, porque cuando la empresa no tenía dinero, Carlos Vasallo compró el edificio para que la empresa tuviera dinero, para que pudiera seguir operando. La antena se transmite por una antena de Carlos Vasallo. Entonces, ustedes no tienen acceso a nada de eso. Si quieren, vayan a una corte y pidan el permiso. Fueron a la corte y la corte les negó ese permiso porque los convenios en este momento lo que dicen es que Carlos Vasallo es el presidente. Ahora, ellos están argumentando que tienen derecho a sacarlo y que a pesar de lo que digan los documentos, y eso viene un juicio que ahora se avecina. Mientras tanto, mientras ese juicio se avecina, que es la última parte de esta saga, Carlos Vasallo sigue controlando la empresa, pero con un problema. Sigue controlando la empresa con las manos atadas. ¿Por qué? Porque no se puede poner dinero en la empresa sin el consentimiento de la otra parte. Y como todo el mundo está peleado,
Lo que tenemos es un carro que va en camino a un precipicio y hay dos personas peleando por el timón. Pues si no se ponen de acuerdo, se va a caer por el precipicio, porque no es una empresa que sea autosuficiente, es una empresa que necesita de capital. Y por 5 años Carlos Basayo lo ha sacado de su bolsillo y ahora Carlos Basayo no puede sacarlo de su bolsillo. Entonces la empresa se queda sin dinero operativo, no puede producir más programas hasta que se pongan de acuerdo los socios en esto. Claro. Por cierto, esto ha sido una cosa repetitiva, porque en esa época de la bancarrota no solamente el dinero para salvar esa empresa, sino no se podía transmitir. El gobierno se llevó una de las licencias y nos hubiéramos quedado sin posibilidad de transmitir, pero Carlos Basayo fue y compró otra antena. Por eso es que hoy en este momento todo depende de Carlos Basayo, porque la antena principal por la cual se transmite es de Carlos Basayo. El edificio de los estudios es de Carlos Basayo, no es del grupo. Y luego hay otra empresa, que es la que tiene todas las licencias del FCC, que la controla Carlos Basayo, y que ellos no pueden tener el control de esa empresa porque ellos son extranjeros. Para poder tener control de esa empresa, tú tienes que tener permiso del FCC, sobre todo si eres extranjero. Carlos Basayo aplicó y tomó el control como extranjero, el FCC le dio permiso, hizo una excepción. Ellos no van a poder hacer eso, ellos tienen un historial en los Azcárraga con el FCC que yo creo que le va a ser muy difícil. Y ellos dicen que tienen que los dueños son americanos, pero creo ahí que todo el mundo sabe que el verdadero dueño es un extranjero, que es el señor Alejandro Murillo Azcárraga. O sea que van a tener una dificultad en tomar cualquier tipo de control de esta empresa. Yo no veo cómo ellos van a poder tomar control de esa empresa, pero lo que sí pueden hacer es hacerle daño a la empresa. Lo que sí pueden hacer es asfixiar a la empresa, por lo menos a la de televisión, si no se llega a un acuerdo con ellos. Y el problema es que ellos hasta ahora lo que quieren es castigar a Carlos Basayo. Bueno, aquí hay diferentes intereses. Cuando yo digo castigar a Carlos Basayo, me refiero aparentemente a Alejandro Murillo Azcárraga. Lo que quiere es castigar a Carlos Basayo, porque estima que se sublevó a su Alteza. Pero hay otros intereses. Alejandro Murillo Azcárraga no se mete en la parte local, ni le interesa mucho. Para eso él tiene que ir a su sobrino. Y su sobrino ha tomado de la mano de personajes como Joe García, Raúl Martínez. O sea que lo que ellos pretenden, los mexicanos, es una cosa. Y lo que pretenden toda esa fauna procastrista aquí de Miami es tomar esa sala y convertirla en una sala de ellos. Y con eso están dispuestos a decir todo tipo de mentiras, porque los castristas siempre han dicho todo tipo de mentiras y de engaños. Pero eso es a lo que ellos van. Y nosotros lo que tenemos que seguir es luchando para que prevalezca la verdad, para que América TV se pueda restaurar tal y como tiene que ser, una voz del exilio cubano, para que vuelvan nuevamente a escuchar la voz de Juan Manuel Cao por todas partes del mundo. O sea, América TV, tenemos que entender lo que ha sido América TV en esta última, en toda su vida, pero sobre todo en esta última etapa. Nosotros, cuando yo me propuse hacer esto, como te dije al principio, yo le dije a Carlos Basayo y le dije a ellos, esto es para tomar control de América TV y guiar la voz del exilio cubano, porque no puede ser que el exilio cubano le vaya a hacer coro a la política de Obama. Y así es que tiene que seguir siendo. Y últimamente eso ha crecido a una magnitud internacional gracias al Internet y las diferentes distribuciones, no solamente por YouTube, también por Roku y por 20.000 otras plataformas que han tomado la señal. Y hoy en día estás hablando de que tiene más visualizaciones mensualmente que el Miami Herald. O sea, para una población como la de Cuba es el medio más importante cubano, mucho más que cualquier prensa estatal cubana. Y eso, por supuesto, que se debe a Carlos Basayo, pero también se debe a Miguel Cosío, también se debe a Juan Manuel Cao, que se ha ganado la credibilidad y el amor de la audiencia por siempre ser directo, honesto, claro, por ser él, por ser transparente. Andrés Reinaldo, Yeleni Reina, tantas personas, incluso personas que a veces no están en la cámara, como el ingeniero Gerd, Jorge Salas, Jenny Penichete. Es una familia que verdaderamente muy bonita que se ha formado y que ha echado para adelante, y como todas las familias, de vez en cuando hay crisis, pero esto es un momento de unidad para el exilio cubano, de unidad para el exilio cubano, porque no podemos confundirnos.
los que quieren tomar control de esta empresa, que no van a poderlo, pero que por lo menos quieren hundirla, son los amigos del régimen castrista y el régimen castrista. Esas son las personas, y están utilizando a estos otros señores que tienen otras vendettas personales para poder utilizarlo. Y como el señor Murillo Azcárraga ni le importa ni se mete, pues los ha dejado todo en manos de estas personas. Así que tenemos que seguir adelante. Nosotros vamos a hacer nuestra parte por prevalecer en este pleito legal, y mientras tanto, pues la trinchera tiene que ser América Radio, este programa de A Fondo en América Radio, y es la nueva trinchera del exilio cubano, y desde aquí seguiremos luchando. Muy bien. Marcel, de lo que acabas de decir, para beneficio también del oyente, obviamente está claro que estas personas no tienen el poder de controlar, pero tienen el poder de obstaculizar. Y ahora tú hablas de un próximo juicio que se supone que ese juicio tendrá que marcar un rumbo. Entonces, ¿cuándo sería ese juicio? Bueno, tú sabes que todos los juicios acá comienzan con una fecha y terminan con otra, es extremadamente difícil. Pudiera ser tan poco como 2 o 3 meses, o pudiera ser tan largo como un año. Pero la idea, yo creo que a medida que esto va adelantando, tenemos que llegar a un punto en el cual ellos se den cuenta que lo que le conviene a ellos es hacer una salida negociada. O sea, si ellos lo que querían era castigar a Carlos Basayo, pues bueno, lo han castigado. Ha estado 5 años poniendo dinero, y ahora para beneficio de ellos, porque ellos ahora resulta que tienen un porcentaje con todo eso. O sea, la empresa, no olvidemos, la empresa, y esto está en todos los récords públicos, lo pueden buscar en la corte, la empresa le debe más de 3 o 4 millones de dólares, algo parecido, o 2 millones de dólares a Carlos Basayo, que es lo que ha ido poniendo en diferentes formas, dejando de cobrar alquiler de la torre, de todas las diferentes cosas. Carlos, yo creo que está en la mejor disposición para negociar, y yo creo que cuando estos señores se sientan que ya lo han castigado suficiente, pues se podrá llegar a algún tipo de acuerdo. Pero es difícil llegar a una negociación con personas que lo que quieren es castigarte más que una cosa sensata, ¿no? Es decir, como todo en cualquier batalla, es preferible tener de enfrente a un HP que a un loco. Claro. Porque el loco no razona incluso en contra de sus propios intereses. Y en este caso, pues parte de lo que sucede no es tanto que sea loco, sino que hay un desinterés del jefe, y entonces queda el sobrino siendo con el coco comido por los agentes del castrismo. Estaba hablando de gente como Roberto Céspedes, que por todas las varias personas que me han dicho que estima que es un agente directo de la dictadura. Vaya, a mí no me consta, pero es lo que me ha dicho mucha gente. Bueno, me metí a mirar sus cosas por las redes y hay una cosa hay una cosa sobre los agentes de la dictadura que yo siempre digo, bueno, yo no necesito ver que tú tienes un carné de la seguridad del Estado. Yo no necesito ver que tú estás en la plantilla del Ministerio del Interior. Me basta con ver tu procedimiento diario, que es como si estuvieras obedeciendo las órdenes del Ministerio del Interior. Entonces eso pasa. Haces muy bien en notar ese punto, porque Cuba ha celebrado este momento, y los ñángaras de aquí también lo han celebrado, y se han unido en sus blogs, en sus páginas de Facebook, en todo lo que han podido. Y es bueno porque dentro de lo malo han caído muchas máscaras. Y sus acciones lo definen. Marcel, Ébora por acá, ¿cómo anda? Sí, primero, me alegra muchísimo esa explicación que has dado, porque hay muchas cosas que acabas de decir ahí que yo no conocía, y supongo que como yo haya mucha gente que no las conociera, porque claro, correcto. Sí, eso era muy, muy, muy necesario. Y de hecho, que es la pregunta va por ahí, no debería haber hecho falta que Juan Manuel Cao expresara públicamente su malestar
en este programa para que los trabajadores del canal tuviéramos una explicación tan minuciosa y tan clara como la que tú acabas de dar. Tú sabes, por eso es lo primero que se agradece, porque en una situación, permíteme un momentico, por favor, en una situación tan delicada en la que se juega la gente su vida cotidiana, tú sabes, porque es una cuestión de con qué voy a pagar la casa, con qué, en una circunstancia como esa, cuando hay que cerrar filas en un equipo que está en peligro completamente el equipo, hay que hablar muy claro, y una de las cosas que nos ha faltado precisamente, creo, fíjate, te estoy hablando a título personal como trabajador de la empresa, ni siquiera como parte de este programa, vaya, que me habría encantado que algo así como lo que tú acabas de hacer, yo por lo menos hubiese escuchado algo con tanta claridad, tan minuciosamente dicho, porque eso me habría ayudado a entender mejor las cosas. Y por ahí van los tiros. Claro. Entonces la pregunta que me hago mientras te escuchaba, la pregunta que me estaba haciendo, porque yo había oído hablar semanas, un mes, y ahora te oigo decir meses y la posibilidad incluso de un año. Eso, sinceramente, a mí por lo menos me crea una situación es como, bueno, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿No? Y ahí es donde está el punto que yo creo que es esencial. Totalmente. Mira, ahora, existen dos mundos, el ideal y el real y el que es. No tuvo que expresar nada para yo dar esta explicación. Claro. Porque lo que sucede simple y sencillamente es que todos, como tú dices, tenemos nuestras propias vidas y nuestras propias necesidades, diferentes tareas. Yo tengo un hijo autista. Yo tengo 3 hijos y tengo un hijo autista y tengo que velar por mis intereses. Esto no es el único caso que yo tengo. Yo ayer estaba en otra ciudad resolviendo otros problemas de mis negocios. El jueves y viernes de la semana pasada estaba lidiando con un caso que vale de aquí la primicia, que nosotros representamos a un grupo que hay resultado en el caso de fraude tributario más grande de los Estados Unidos. Un banco suizo acaba de pagar $500 millones al gobierno americano debido a las acciones de nuestra firma, de nuestro bufete, junto con otro grupo de colegas. No es lo único que yo hago, pero cuando me piden la declaración, con mucho gusto vengo y doy esa declaración. Y creo que es difícil para más nadie tener esa aclaración, porque yo soy el que la ha vivido completamente y totalmente, como en la parte técnica y legal. Y creo que en los últimos días, estamos hablando que hoy es martes, esto fue el jueves, o sea, que las cosas van sucediendo a una velocidad que no siempre tienes tiempo de hacer las cosas. Si tú vas en un avión y de buenas a primera el avión empieza a perder altura, tú no te puedes ponerte a explicarle a todo el mundo o a que van contigo, al niño que va contigo, qué es lo que está pasando. Tú coges y le pones la máscara de oxígeno y se vamos. Entonces, existe una cosa que hubiera sido lo ideal, pero estamos en lo que es. Y como estamos en lo que es, y a mí me gusta decir las cosas tales y como son, para que cada cual tome las decisiones con su vida que considere normal y apropiada. Yo no te puedo llegar aquí y decir, oye, esto lo vamos a resolver en una semana. El que te diga eso está completamente diciéndote mentira. Aquí no se sabe si esto va a ser en 3 meses o si esto va a ser en un año. Yo tiendo a pensar que va a ser más rápido, porque quiero pensar que vamos a poder llegar a un acuerdo. El otro lado tiene también abogados muy buenos, o sea, eso es lo que tienen allá, es lo mejor de México. El abogado de ellos, Fernando Elías Calles, es el bisnieto del fundador del México moderno. Son abogados muy, muy buenos y por supuesto, aquí lo que más se ha gastado es en costos de abogados. Sí. Que desafortunadamente, si ese dinero se hubiera empleado para el bien, ellos pudieran haber tenido su canal y nosotros el nuestro. Verdaderamente es una pena, pero creo que mucho tiene que ver con la prepotencia con la que ellos han manejado todas las relaciones que han tenido desde que yo los conozco, desde el 2008. O sea, primero con Carlos Barba, luego con Omar Romay, con Carlos Vasallo. Con toda esta gente ellos han peleado, incluso con los españoles que trataron de sacar, ahora también están peleando con los españoles. Es una cantidad de litigios que ellos generan, y es por su forma de ser. Y sí, estoy de acuerdo contigo. La forma de ser y la forma de llevar a cabo las cosas a veces crean problemas innecesarios, fricciones innecesarias,
sobre todo en situaciones como esta, donde todo el mundo tiene diferentes niveles de estrés. En el caso nuestro, de lo que es la plataforma de América TV, pues imagínate, Carlos Vasallos está jugando su nombre, su dinero, su reputación, los empleados están jugando su vida, poner dinero en la mesa para sus hijos. Esto no es un juego, en absoluto, son situaciones que afectan a todo el mundo y hay que tomarlas en serio, así por lo menos como nosotros las tomamos. Y hay que echar para adelante, pero como te digo, una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo real. Y mientras tanto nosotros seguimos acá también tratando de sacar el museo adelante, porque el museo todos los años recibe $500,000 del condado y por algún motivo, que sospecho yo que también tendrá que ver con el señor Leo García, el museo este año no ha recibido, lleva 6 meses que lo estoy financiando yo y que lo está financiando en parte Carlos Vasallo, en parte otros donantes, la ciudad de Miami, gracias a ciertas movidas por parte del comisionado Joe Carollo, pero el condado, que es el que tiene la obligación de hacerlo, no lo ha hecho. Esto es parte del mismo ataque, o sea, el exilio está bajo un ataque en general, y en mi opinión, esto es un ataque que viene desde La Habana, porque La Habana ya está perdiendo tanta posición, que está llegando a su punto final, se ve ahogado por todas partes, que está más agresiva que nunca. No, además de eso, La Habana, el propósito una de las estrategias fundamentales de La Habana en este momento es normalizar, entre comillas, al exilio. O sea, en vez de normalizar es demonizarlo de la manera. Exacto, que el exilio pierda su connotación eminentemente política y que se convierta en lo que ellos llaman la comunidad de migrantes en el exilio. O sea, una comunidad a la que ellos pueden ordeñar, a la que ellos pueden humillar con la cantidad de restricciones que ponen para poder entrar a Cuba y para moverte en Cuba, porque el que llega a Cuba de visita durante 15 días, 20 días o un mes, se convierte en un rehén de la dictadura como el resto de los habitantes de la isla. Y entonces América TV era una piedra en ese zapato. Es una piedra en ese zapato, igual que esta radio lo es. Así es. Oye, un muy buen punto esa aclaración de que es porque la guerra no ha terminado. América TV está herida, hemos perdido la capacidad de producir por falta de los fondos, que por cierto, pudiéramos tener los fondos si hubieran empresarios del exilio que digan nosotros vamos a poner publicidad en América TV, porque parte de esto es el hecho de que no es autosuficiente y que el señor Vasallo lo ha ido llevando, pero está herida, pero no está muerta. Y los próximos meses podrá determinar si podemos regresar. Yo voy a hacer todo el esfuerzo, no solamente por ayudar a Carlos Vasallo en su saga de 15 años con estas personas, y no solamente por ayudar a tantos amigos míos que trabajan ahí y que se han quedado o sin trabajo, o algunos con una fracción, porque los que se han quedado trabajando en la radio ganan por la radio, pero no lo que se ganaba en la televisión, y por ayudar a mis amigos, pero además de todo, por defender al exilio cubano, porque el exilio necesita esa voz. Tenemos, gracias a Dios, muchas voces en las redes, y eso está muy bien, pero según yo, no me coticen en esto, sí, porque a lo mejor me equivoco, pero no por mucho. Todos los diferentes seguidores en las redes de los diferentes blogs individuales conjuntamente no llegaban a lo que tenía América TV entre todas sus diferentes plataformas. O sea, el impacto que se pierde, si se pierde América TV, sí es muy grande y se puede recuperar. O sea, esta radio se pudiera evolucionar a un sistema digital y por supuesto otros blogs pues podrán surgir y siempre yo creo en el mercado libre, pero tenemos algo que defender, que si lo logramos defender va a ser mucho más fácil que el exilio siga teniendo esa voz, que es tan importante, porque el régimen es tan importante en este momento, porque el régimen está desapareciendo. En cualquier momento nos levantamos con la noticia que el régimen ya se ha acabado, y hay que tener una influencia sobre cómo va ese cambio para que no nos convertamos en Rusia,
para que nos convertamos en Europa del Este. O sea que a eso es lo que yo le apuesto. Nunca hay garantías de nada. Si lo fuera, la vida fuera aburrida y todo estuviera predeterminado. Pero yo cuento con las voces de ustedes, la voz de Juan Manuel Cao, desde esta plaza o desde cualquier otra. Juan Manuel Cao, para mí es un honor haber siempre sido su amigo, de estar trabajando junto a él. Y Andrés y Eva verdaderamente siguen ahí echando esto para adelante, así que los felicito. Sé que no son momentos fáciles, y los felicito por seguir llevando eso adelante, y no porque sea América TV, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, siempre contarán con mi apoyo. Oye, gracias. Mira, Marcel, ojalá que regresemos con el canal, pero siempre tendrá mi apoyo. Te agradezco, Marcel, la aclaración, como dice José Antonio, te agradezco el apoyo, te agradezco el patriotismo, que me consta por 1000 razones, te agradezco el museo. Invito a todo el mundo a ir ahí, veo a la gente salir ahí llorando. Y es importante, ¿no? Y es importante porque hay una causa por encima de todos nosotros. Y yo creo que es válido y no creo que hacemos nada malo. Y lo dijo José Antonio, en expresar en nuestro abrazo y nuestra solidaridad con cada uno de los empleados. Me parece lo más humano. Hay gente que estuvimos ahí 20 años. Yo iba a cumplir 20 años. Y te voy a decir algo públicamente porque además... a mí me ofrecieron 2 veces irme a Mega TV con contratos en la mano, con más dinero, con más seguridad. Y tú sabes, la primera vez te dije, mira, va a pasar esto, y me lo estaban ofreciendo, y por respeto a la empresa dije que no. Me lo ofrecieron por segunda vez, lo sabe todo el mundo. Hoy me llamaron de nuevo, y con mucha delicadeza y agradecidos les dije que por el momento no. Yo espero que eso se me respete, ¿tú entiendes? Entonces, cuando yo digo que soy un hombre de los pies a la cabeza, y yo creo que tú lo eres también, y creo que todos aquí lo somos, y creo que Ileana es una dama. Que estamos listos para seguir dando la batalla, como tú dices, en cualquier lugar, en cualquier terreno. Es una batalla que está por encima de nosotros, y es una batalla en un momento crucial. Yo no quiero faltarle el respeto a nadie, no ha sido mi intención jamás faltarle el respeto a nadie. Los que estén, y te agradezco triplemente tu intervención de hoy, y cuenta conmigo por esas palabras incondicionalmente. Y por aquí también. Quiero, de la parte mía, terminar diciendo 2 cosas, reconociendo 2 personas, porque eso que tú acabas de decir yo creo que todos lo compartimos. Una de las mejores experiencias que yo me he sacado en mi vida con respecto a este episodio de América TV ha sido la amistad de Miguel Cosío, que ha sido un gran líder en todos estos temas. Miguel Cosío fue el productor de Oscar Aza, cuando Oscar Aza tenía el principal programa acá hace 10, 15 años. Y segundo, de la forma que le reconocemos a todos, hay que reconocerle siempre al señor Vasallo por una simple y sencilla razón. Nosotros somos cubanos, nosotros tenemos un deber con nuestra patria. Carlos Vasallo no es cubano y sin embargo ha estado aquí echando esta lucha con nosotros, así que se le agradece también a Carlos. ¿Cómo no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marcel. ¿Algo que te gustaría agregar para cerrar? No, creo que hemos dicho todo y un poco más, pero siempre me gustaría regresar y entrar para seguir con estos temas que tenían ustedes, por ejemplo, este tema de la democracia. Eso para mí, a nivel internacional, la política exterior y qué significa eso para América Latina, eso es un tema que me fascina y que me gustaría entrar en cualquiera de esos días para que podamos profundizar más en ese tema. Cómo no, un gran abrazo. Un abrazo. Yo me quedo con deseo de que vuelvas, de que escribas un artículo como ese que publicaste en la revista italiana. Cuando tengas otro a mano, compártelo. Claro. ¿Cómo no? Un gran artículo. Así será. Bueno, muchas gracias. Escuchado las palabras de Marcel Felipe, pues abogado de nuestra empresa, presidente de la Fundación Inspira América, también del Museo de la Diáspora y de la directiva del Miami Dade College.
Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.